¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. Hoy vamos a platicar sobre las propiedades fundamentales del espacio vectorial de dimensión n, que como vimos en un video previo es el conjunto de eneadas de números reales en el que se definen la igualdad entre eneadas, esto es, la igualdad entre vectores, la suma de vectores y también el producto de un escalar, o sea, un real, por un vector. No obstante, en esta definición no tenemos ni la más remota idea de cuáles son las reglas que debemos seguir al aplicar estas dos operaciones, ¿cierto? Y este es precisamente el propósito de este video. Para ello, tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a revisar las propiedades fundamentales de la suma de vectores y enseguida las propiedades fundamentales del producto de un escalar por un vector. Así podremos saber cómo jugar con estas operaciones y con nuestros vectorcitos, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a mostrar un ejemplo de demostración. Esto porque las propiedades fundamentales las presentaremos a través de un teorema con 10 incisos y demostrar los 10 nos llevaría mucho tiempo. Así es que vamos a demostrar solo uno para poder tener una noción o un punto de partida del cual apoyarnos si es que deseáramos realizar las demostraciones restantes. ¿Están listos? Bueno, pues entonces comenzamos. Bien, pues ¿qué se vale cuando sumamos vectores? Tenemos 5 propiedades fundamentales para la suma de vectores en este teorema que vemos en pantalla y vamos a presentarlas una a una. El primer inciso del teorema nos dice que si tenemos a dos vectores en el espacio vectorial de dimensión n, que recordemos se denota así como v sub n, y lo sumamos, lo que obtendremos es un vector que pertenece también a v sub n. O sea, si sumamos vectores en v sub n, no nos saldremos de ese conjunto de eneadas. Así es que tenemos la cerradura para la suma. Esa es la primera propiedad fundamental. La segunda es que si tenemos a dos vectorcitos de v sub n y los sumamos, el orden es indistinto. O sea, da lo mismo si realizamos la suma del vector x con el vector y o si en cambio realizamos la suma del vector y con el vector x. Así es que hablamos de que hay conmutatividad, ¿cierto? Conmutatividad. Ahora bien, la tercera propiedad fundamental nos dice que si tenemos a tres vectorcitos en v sub n, podemos realizar su suma de los siguientes modos. Podríamos optar por sumar los últimos dos y el resultado sumarlo al primer vector, o bien podríamos optar por sumar los dos primeros vectores y el resultado sumarlo al último vector. De manera que esta flexibilidad en el emparejamiento de paréntesis es lo que se denomina como asociatividad para la suma. Aquí ya no me cabe, entonces utilizo una abreviatura. La cuarta regla nos dice que si tenemos a un vectorcito de v sub n, existe un único vector denominado vector nulo que pertenece a v sub n, tal que si sumamos el vector nulo al vector en cuestión, obtendremos de vuelta el propio vector. Es decir, hablamos de un neutro aditivo. No huelga decir que es importante observar que al pertenecer el vector nulo a v sub n, estamos diciendo que se trata de un vector constituido como una eneada de ceros. Aquí hay n ceros, ¿ok?
Así es que es muy importante colocar, como hemos visto en la anotación, la flechita encima de este cero para caer en cuenta de que no hablamos de un cero, el número real cero, sino estamos hablando de un vector, el vector nulo. Por último, la quinta propiedad fundamental nos dice que para cada x de v sub n, para cada vector x de v sub n, existe otro vector que lo neutraliza de alguna manera. ¿Por qué? Porque al ser sumado al vector en cuestión, nos devolverá el vector nulo. Es decir, tendremos un inverso aditivo. Así es que tenemos estas 5 reglas o 5 propiedades fundamentales para la suma de vectores. Muy bien. ¿Y qué se vale hacer cuando nosotros multiplicamos a un escalar, esto es un número real, por un vector? Bueno, pues la respuesta la tenemos en estos otros 5 incisos que enuncia el teorema que nos hemos dado a la tarea de revisar en este video. Y el sexto enuncia la sexta propiedad fundamental del espacio vectorial de dimensión n. Nos dice que si tomamos a un vectorcito de v sub n y a un número real, cuando multipliquemos al número real por el vector, obtendremos un nuevo vector que pertenecerá también al conjunto de eneadas, esto es, al espacio vectorial de dimensión n. Así es que lo que estamos enunciando es que hay cerradura para el producto, ¿correcto? Ahora bien, por otra parte, la séptima propiedad nos dice que para todo vector en v sub n, cuando nosotros tenemos el producto del número real 1 por el vector en cuestión, obtenemos el propio vector de vuelta. Así que estamos estableciendo la existencia de un neutro multiplicativo. La octava regla nos dice que si nosotros tenemos a dos números reales, digamos R y S, y a un vectorcito de B sub n, tenemos dos formas de efectuar el producto R por S por X, que son estas que vemos aquí en pantalla. O sea, podemos multiplicar al real R por el vector resultante del producto del real S con el vector X, o bien podemos optar por realizar primero el producto de los dos reales para enseguida multiplicar el escalar resultante por el vector. La novena regla o la novena propiedad fundamental nos dice que si tenemos a dos números reales, digamos R y S, y a un vectorcito del espacio vectorial de dimensión n, podemos distribuir el producto como vemos en pantalla. Es decir, si tenemos el producto de la suma de R con S por el vector X, podemos hablar de el producto de R con el vector X más el producto de S con el vector X. Es decir, hablamos de una distributividad para el producto. Por último, supongamos que tenemos a un escalar o un número real y a dos vectorcitos en el espacio vectorial de dimensión n. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos obtener el producto del escalar por la suma de los vectores? Bueno, pues esto podríamos calcularlo como el producto del escalar por el primer vector
más el producto de este mismo escalar por el segundo vector. Así es que en este caso hablamos también de distributividad para el producto. Pero observemos que el inciso 9 y el inciso 10, aunque hablan tanto uno como el otro sobre distributividad, no es sobre el mismo objeto. En el inciso 9, la distributividad se aplica sobre los números reales, en tanto que en la segunda, la distributividad se aplica sobre los vectores. Ahora bien, ¿qué diablos hace aquí el maestro Yoda? Bueno, lo que sucede es que en estas otras 5 reglas o 5 incisos no hablamos en ningún momento de la conmutatividad, ¿correcto? ¿Es que acaso no hay conmutatividad para el producto? Bueno, lo que sucede es que si somos observadores, en cada una de estas reglas, el escalar aparece siempre a mano izquierda del vector en cuestión. ¿Ya lo vieron? Izquierda, 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 izquierda. El escalar o el real nunca aparece a mano derecha. Así es que observemos que esto puede ser algo frustrante para el maestro Yoda. ¿Por qué? Pues porque mientras que todos decimos que el vector x más el vector x es igual a 2 por el vector x, el maestro Yoda estaría tentado a decir que el resultado es el vector x por 2. Él siempre voltea todo. No obstante, no es el caso para el producto de escalares por vectores. No podemos invertir este orden porque no hemos hablado en estos incisos, en estas propiedades fundamentales de esa posibilidad. Así es que, mal por Yoda. Muy bien, pues ya con todos estos elementos en mente podemos hablar de la sustracción de vectores. Si nosotros tenemos a dos vectores x y y en el espacio vectorial de dimensión n y efectuamos esta resta, es decir, el vector x menos el vector y, lo que estamos diciendo es que pretendemos realizar la suma del vector x con el inverso aditivo de y, ¿cierto? Y este inverso aditivo no es otra cosa que menos 1, el real menos 1, por el vector y. Así es que tenemos esta eneada menos y sub 1 menos y sub 2 y así sucesivamente hasta el enésimo componente, ¿cierto? Y como el vectorcito x está definido a través de esta otra eneada, tenemos pues que la sustracción de los vectores es igual a estos n componentes. Es decir, el primer componente es x sub 1 menos y sub 1, el segundo componente es x sub 2 menos y sub 2 y así sucesivamente hasta que llegamos al último componente que es x sub n menos y sub n. Simple, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo le hacemos para demostrar estas propiedades? Porque no perdamos de vista que las hemos presentado como un teorema, es decir, una proposición demostrable a partir de axiomas o de proposiciones previamente probadas, ¿cierto? Pues bueno, en esta ocasión vamos a presentar solamente la demostración de la propiedad novena a fin de que sirva como una noción de cómo podrían demostrarse las propiedades restantes por cuenta propia. ¿Les parece bien? Excelente. Pues bueno, vamos a recordar qué es lo que nos dice la novena propiedad.
Esta nos indicaba que el producto de un número real por la suma de dos vectores era igual a la suma de estos dos productos, ¿cierto? Así que tenemos por demostrar que esta igualdad se verifica. Recordemos que como se trata de una demostración, el resultado, que es este, no podrá ser empleado como parte de la argumentación en la misma. Así es que solo nos queda partir de aquí. ¿Hecho? Bien, pues la secuencia de pasos que se requieren en esta demostración es esta que vemos en pantalla y vamos a discutir cada línea. Esta primera línea, esta igualdad, podemos establecerla a partir de la definición de la suma en el espacio vectorial de dimensión n que ya presentábamos en un video previo. Recuerden que la suma de vectores se describe como esta eneada de sumas. Por otra parte, la segunda línea podemos escribirla gracias a la definición del producto en V sub n, ya que nos dice que el producto de un escalar por un vector es esta eneada de productos, ¿cierto? Ahora bien, la tercera línea se debe a la distributividad en los números reales, porque no olvidemos que cada uno de los n componentes de este vector son números reales. O sea, r es número real y cada x sub i, lo mismo que cada y sub i, desde i igual con 1 hasta n, son todos números reales. Esta cuarta línea la podemos escribir toda vez que hemos separado este vector y lo hemos descrito como la suma de estos otros dos vectores, ¿cierto? La última línea es posible escribirla de nueva cuenta gracias a la definición del producto en V sub n, que es precisamente el resultado deseado y de esta manera la propiedad novena queda demostrada. Espero que este tema les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.